Muy buenos días, hoy estamos iniciando esta semana de trabajo en la cual vamos a estar analizando las distribuciones de probabilidades. Es parte ya del final en cuanto a esta temporada de trabajo y se mencionaba al principio de que iba a llegar el momento donde íbamos a mezclar el conteo Z, curvas con muestreo y varias cosas, pues hoy es el momento donde vamos a abordar este tema. Seguimos trabajando con el material que tenemos, que es sobre probabilidades, con la tabla de la página 266, que es la que hemos estado usando y la vamos a seguir utilizando por este tiempo, siempre y cuando hablemos de probabilidades de curva normal. Déjenme decirles que las distribuciones de probabilidad existen tres: binomial, Poisson y normal. La que hemos estado trabajando por el momento es la normal. Vamos a ver la binomial y la Poisson, más o menos cómo es que se trabaja para su conocimiento general. No es muy aplicable, pero sí hay que conocer y entender que existen más de una distribución para poder trabajar probabilidades. Empezamos en este momento. Nos vamos a nuestro material y vamos a tomar de base lo que es un ejemplo que está desarrollado en este material. Estamos en el capítulo 13 y dice el ejemplo explicativo 13.4. Muy bien, hay cosas que debemos de respetar y en este caso es el orden para resolver un problema. ¿Cuál es el orden de resolver un problema? Primero vamos a leerlo, ¿sí? Primero se lee el problema. Entonces vamos a leer el problema. Luego vamos a conocer las variables. Y tercero, vamos a ver qué me están pidiendo. Y esa es la parte que estamos viendo en este momento. El tema de este momento se llama distribución de una proporción. ¿Qué significa la palabra proporción? Bueno, proporciones es una forma de representar datos o valores, pero que son comparativos con relación a. ¿Qué significa? Bueno, que puedo utilizar proporciones utilizando fracciones, por ejemplo, y decir 2/3 es una proporción, o sea, 2 de cada 3 es una proporción. Pero también esto es igual a decir el punto 66. Si decimos existe una proporción del punto 66 de esto y lo otro, pero también podemos pasarlo a porcentaje e indicar que estamos trabajando con una proporción del 66%. Entonces las proporciones pueden ser escritas con números o escritas con palabras. Si decimos 2 de cada 3 personas son aquí y allá de esta manera. Y lo que hacemos es pasarlo al sistema numérico para poder ya ir aprovechando la información que tenemos. Entonces, eso es lo que hacemos con las proporciones. Vamos a leer el problema, vamos a encontrar las variables y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Vamos a leer entonces el problema. Dice, supóngase que se tiene interés en conocer la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño 25, en la cual 14 o más elementos tengan una característica que posee el punto 34 de la población. Ok, ya con esta información entonces vengo y voy a encontrar mis variables. Supóngase que tiene interés en conocer la probabilidad. Ok, probabilidad. Eso me está diciendo que tengo que dar una respuesta en decimal o en porcentaje. De seleccionar una muestra de tamaño 25. Ok, ya me está diciendo que tengo un n igual 25, en la cual 14 o más. Ok, eso significa, ya pasándolo a términos matemáticos, mayor de 14. Elementos que tengan una característica que posee el punto 34. Ya dijimos que cuando tenemos esto, entonces P vale 0.34. La fórmula nos pide los siguientes datos, nos pide X, nos pide N y nos pide P.
pero también nos va a pedir Q. ¿Cómo encuentro Q? Bueno, Q es fácil de encontrar. La teoría me indica que el 100% de las probabilidades es igual a sumar a P y Q. Pero si yo sé que P vale 0.34, ahora, ¿cuánto vale Q? Pues simplemente digo esto que está sumando, lo mando al otro lado a restar y digo 1 menos 0.34 y el valor de Q sería 0.66. Entonces, cuando estamos hablando de esto, P y Q tienen que sumar 1, porque son proporciones, son decimales y 1 representa el 100% de todos los casos. Bueno, se puede decir que ya tengo todos mis datos. Vamos a averiguar si es cierto. X, estamos hablando de mayor de 14. N dice que son 25 datos. P es 0.34 y Q es 0.66. Ahora sí, vayamos a la fórmula. ¿Y qué nos dice? Bueno, que tengo que encontrar un punteo Z. Recuérdense que los punteos Z son los que tenemos en esta posición. Otra situación que se nos da es que aquí ya no aparece ni la media ni la desviación. Por eso aparece la proporción. Hay un poema que yo me inventé hace años y dice, si no existe media ni desviación, entonces es una proporción. Entonces decimos que si no hay media y si no hay desviación, entonces utilizamos proporción. Utilizo proporción si no hay media desviación. Entonces, así es como lo hacemos. Ya tengo estos datos, ya tengo mi curva esperándome que localice los datos. Recuerden que la curva nos sirve para localizar los datos. ¿Por qué? Porque ahí es lo que me indica qué acción voy a tomar. Bueno, ya tengo la información y ahora, como no conozco la media, no conozco la desviación, entonces tengo que localizar el punteo Z. Voy a hacer en este momento resolver el ejercicio. Aquí le vamos a colocar un paréntesis y aquí le vamos a colocar un paréntesis adentro y un paréntesis afuera. Ahora sí, recuérdense que el paréntesis es símbolo de multiplicar. Aquí tenemos una resta. Y si hay una resta aquí, entonces tengo que mantener el paréntesis. Bueno, ¿cómo quedaría entonces? Paréntesis, la parte de arriba, 14 menos, abro otro paréntesis, 25 por 0.34. Cierro los dos paréntesis, les digo dividido, abro paréntesis, raíz cuadrada, abro paréntesis. Como en la parte de abajo todas son multiplicaciones, entonces no necesito colocar en paréntesis nada. Y digo 0.34 por 0.66 por 25. Cierro el paréntesis y le damos igual. Y el resultado nos da 2.32210182. Pero recordamos que nuestra tabla únicamente tiene un entero y dos decimales. ¿Qué toca entonces ahora? Bueno, 232. Vamos a localizar el 2.32 en nuestra tabla. ¿Y dónde está el 2.32? Primero, ¿es positivo? Sí. Ok. Entonces nos vamos al área positiva. Aquí está un punteo Z, dos punteos Z, tres punteos Z. ¿Pero cuál es el número que busco? 2.32. Aquí estaría más o menos la mitad, pero yo necesito un poco antes. Por aquí más o menos. Por aquí estaría el 2.32. Pero el problema me dice mayor que 14. En este caso, 14 está ocupando esta posición y me está diciendo mayor. ¿Y qué sucede cuando esto es mayor? Entonces me está diciendo que es esta cola la que yo debo trabajar. ¿Y qué sucede cuando me están dando una cola? Recordamos que la mitad de la curva vale 0.50 y que ahí vamos a tener que hacer una operación. ¿Qué operación es la que tengo que hacer? Bueno, primero
necesito la cola, pero la tabla me va a dar esta parte. Y yo no necesito esta, yo necesito esta. Entonces recordamos que lo que hacemos es restar de 50 la probabilidad que me dé. Ok, voy a ir a mi tabla y en mi tabla voy a buscar el 2.32. Busco el 2.3 primero en la vertical y busco el 2 en la horizontal. 2.3, 2.3, aquí está. Y el 2 me da 0.4898. 0.4898. Pero es esto. Yo no quiero eso. Yo quiero esta. Quiero la cola, quiero el extremo. Entonces lo que voy a hacer es voy a restar de 0.4898 y la diferencia que nos queda es de 0.0102. Y ya llegué al resultado que tengo acá. Pero ahora necesito la respuesta o la interpretación del problema. Cuando tengo la interpretación del problema, lo que hago es irme al problema y tomar en cuenta las partes fundamentales. Elimino preguntas, elimino verbos que me indican acción. ¿Por qué? Porque ahora tengo que responder en forma positiva. Dice, supóngase que tiene interés en conocer la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño 25 en la cual 14 o más elementos tengan una característica que posee el 34 de la población. Quitamos, supóngase que se tienen interés en conocer. Y la respuesta sería la probabilidad, esa sería la respuesta, de seleccionar una muestra de tamaño 25 en la cual 14 o más elementos tengan una característica que posea el punto 34 de la población es el 0.0102 o el 1.02%. Y esa es la respuesta, esa es la respuesta. No estoy interpretando, estoy respondiendo a la interrogante, a la pregunta, a la cuestión, a la suposición de que si existieran valores arriba de 14. Y lo que nos está diciendo es que el 1% es la probabilidad de que existan valores arriba de 14. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio 13.5. Primero les voy a tener que contar de qué trata para que le podamos entender de qué estamos hablando. En este ejercicio van a aparecer dos proporciones. Una proporción que la da la población y otra proporción que la da o la encuentra el investigador con el tamaño de muestra que está buscando. La mayoría de situaciones, nosotros acá en nuestro medio, en Guatemala, el Ministerio de Salud es el que da toda la información general. Pero yo como investigador puedo someter a prueba esa información que me están diciendo. O puedo revisar esa diferencia posible que hay entre lo que yo digo y lo que dice el Ministerio de Salud. Entre lo que dice el Ministerio de Salud y lo que dice la OPS, en lo que dice el Ministerio de Salud o lo que dice la OMS. O lo que dice el laboratorio del CDC allá en Estados Unidos, que es el ente rector en cuanto a estos tipos de exámenes que hay. La información que nos dan, entonces, se parece mucho a la anterior, con la variante de que ahora voy a tener una proporción de la población o general y una proporción que encuentra el investigador. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que tiene es que la proporción que tiene la población está identificada. La proporción que tiene, entonces, está identificada con una letra
que es P, pero tiene sobre ella un simbolito que no recuerdo el nombre que tenga el símbolo este, pero en este caso le decimos P'. Entonces, esta va a ser la información que me dé la población. Esta P es la que me va a dar el investigador. N es el tamaño de muestra que utilice el investigador y Q, pues simplemente restamos 1 menos P y encontramos Q. La fórmula es semejante, pero tiene sus variaciones. Nos dice lo siguiente entonces para poder tomar en cuenta. La fórmula nos dice de la misma manera, vamos a encontrar un valor Z, nos pide P', P' dijimos que es la proporción de la población, nos pide P es la proporción que vamos a encontrar del investigador, Q, pues simplemente 1 menos P, y el tamaño de la muestra. Ok, vamos a leer nuestro problema y vamos a encontrar las variables que me están presentando. Dice, supóngase que un investigador encuentre en una muestra de 200 elementos seleccionados aleatoriamente en el grupo A, que la proporción de sujetos cuyo grosor del pliegue escapular es de, subescapular, perdón, es de 8 milímetros o más. Sería 20. Ahora, ok, aquí hay un punto donde nos dice ahora. O sea, esto es después de tener la información. Ahora, el investigador quiere saber cuál es la probabilidad de una proporción igual o mayor a la encontrada. Supóngase que la proporción poblacional de niños de 5 años cuyo grosor del pliegue cutáneo escapular de 8 milímetros es 15. Ok. Entonces, voy a tener dos tipos de datos. Lo que tengo que encontrar primero es cuál es la proporción de la población para poderla marcar y saber cuál es. La proporción de la población es lo general. Leamos y dice, supóngase que un investigador encuentre en una muestra de 200 elementos seleccionados aleatoriamente en el grupo A. ¿Y qué nos dice? La proporción de sujetos cuyo grosor del pliegue escapular de 8 milímetros es 20. Ok. Ahora, el investigador quiere saber cuál es la probabilidad de la proporción igual o mayor que la encontrada. Supóngase que la proporción poblacional de niños de 5 cuyo grosor del pliegue cutáneo subescapular 8 es 15. Entonces, aquí tengo lo que encontró el investigador y aquí tengo lo que me están diciendo como generalidad. Entonces, hacemos el vaciado y me está diciendo que la proporción que tiene la población es de 0.20. ¿Cuál es la que encontró el investigador? Encontró de 0.15. Si P vale 15, ¿cuánto vale Q? 1 menos 15 me queda 85. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra dice que son 200 elementos. Y ya tengo toda la forma o la parte básica de mi fórmula. Entonces, vamos y decimos de la siguiente manera. ¿Cuál es lo que quiere averiguar? Dice, ahora el investigador quiere saber cuál es la probabilidad de una proporción igual o mayor. ¿Qué significa igual o mayor? Estamos hablando entonces que sea mayor de 15. 15 es lo que estamos encontrando nosotros. Y lo que estamos buscando es que sea mayor a 15. Bueno, vamos a empezar entonces ya a tomar cartas en el asunto y vamos a encontrar la diferencia entre la población y entre la investigación. Entonces nos queda que 0.20 menos 0.15. Luego viene y nos piden la raíz cuadrada, colocamos un paréntesis que cubra todo y colocamos un paréntesis interno también. Como es multiplicación, multiplicación y división, entonces no hay problema para seguir dividiendo aún más. Veamos entonces, abrimos el paréntesis 0.20
menos 0.15 dividido, abrimos el paréntesis, la raíz, abro el otro paréntesis, 0.15 por 0.85 dividido 200. Cierro los dos paréntesis y me da 1.980295.086. Pero nuestra tabla únicamente acepta un entero y dos decimales. Y así es como tenemos esta forma. Y recordando que a la hora de buscar en mi tabla, voy a buscar el entero y el primer decimal en la línea vertical y el segundo decimal en la vertical. Bueno, voy a buscar el 1.98. ¿A cuánto equivale el 1.98 para conocer la probabilidad? Entonces la vamos a escribir aquí y digo que hay espacio acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Busco el 1.9 en la izquierda y busco el 8 en la derecha. Y dice que me da 0.4761. 0.4761. Ok, ya tengo el valor Z, ya tengo el valor de P. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a mi gráfica y como no tengo ni media ni desviación, entonces me voy al punteo Z encontrado. ¿Cuánto nos dio el punteo Z encontrado? Nos dio 1.98. Entonces, vamos a localizar ese 1.98. ¿Es positivo? Estamos del área positiva. ¿Cómo sé que es positivo? Bueno, porque aquí el punto 20 es mayor que el 15, entonces me da positivo. 1.98 está más o menos casi llegando al 2 por aquí. Pero el problema nos está hablando mayor que esa cantidad. Y si es mayor, entonces recordamos lo que hemos dicho, de que cuando es mayor, eso significa los valores que busco a la derecha. Y si busco a la derecha, entonces debo recordar que el valor que da la tabla es este. ¿Cuánto da la tabla? Da 0.4761. Pero yo no quiero esto, yo quiero esto. Y recordamos que la media de la curva vale 50. ¿Qué voy a hacer entonces? Le voy a restar el 4761 de 50, que es el valor que tengo. Entonces, mi probabilidad dice que voy a restar 0.50 menos lo que me dio, 0.4761. Y mi probabilidad en este caso, al hacer la resta, es de 0.0239. ¿De dónde es este? Este pedacito mide 0.0239 y este pedazo mide 0.4761. El extremo mide 0.239 y el resto del valor 0.4761. Ahora, ¿cómo doy la respuesta? Interesante, ¿no? ¿La respuesta de dónde sale? De la pregunta. ¿Y dónde está la pregunta? Vamos a encontrarla. Vamos a borrar todo este material que está acá para poderlo hacer. Vamos a leer y vamos a buscar la última parte donde está la suposición final, porque todo o la mayoría de problemas que trabajamos con estadística son suposiciones y podemos suponer varias situaciones que están sucediendo. Entonces, vamos a ir a borrar estos valores que tengo. Solamente me interesa el 0.239. En el 0.239 es la respuesta que estoy buscando. Entonces, vengo y voy a encontrar dónde está la respuesta del problema. Leemos entonces y dice, supóngase, aquí está, supóngase que la proporción de la población de niños desde 5 cuyo grosor de pliegue cutáneo subescapular es de 8 o más es 15. Entonces simplemente le agregamos es del, ¿cuánto dijimos? 0.0239.
lo pasamos a porcentaje y sería el 2.39%. Entonces, ¿qué dice? Que voy a tener la probabilidad de encontrar una proporción de 0.15 en este tamaño de la muestra de 200 elementos igual a 2.39. Este segmento que tengo acá, esta cola o valor extremo, nos dice que equivale al 2.39. Entonces, ¿qué probabilidad tengo de poder encontrar esa diferencia entre el 0.15 y el 0.20? Pues el 2.39%. Muy bien, vamos a ver el tercer caso. Este tercer caso es especial, parecido al anterior, solo que ahora nuestra fórmula crece un poco y ahora voy a tener no una población y una muestra, sino que ahora voy a tener dos muestras. Voy a tener la muestra A, la muestra B, o la población A o la población B. Pero al final se centra en una diferencia. Miremos el título que tiene, distribución de la diferencia entre dos proporciones muestrales. Entonces, quiero averiguar si la muestra, qué probabilidad voy a tener de encontrar esas diferencias dentro de este material, de este ejemplo, de este problema, o en alguna situación que se nos presente en la vida diaria. Igual, de la misma manera, lo leemos y vamos a ir viendo las, las variables que tenemos para poderlo resolver. El problema nos dice, supóngase que el mismo investigador, el anterior, del ejemplo anterior, ahora decide estudiar 208 alumnos, en este caso de la muestra A, del grosor del pliegue cutáneo subescapular en niños de 5 años mayor de 8 milímetros y dice que es 20. Ese es el A. Ahora viene el B. ¿Y qué nos dice el B? Mientras, pues hay que saber leer bastante, que en la escuela B, ahí está, también de haber estudiado 208 alumnos, la muestra es del mismo tamaño, este le decimos N1, este le decimos N2, la proporción que corresponde al grosor del pliegue cutáneo subescapular en niños de 5 años igual a 8 es apenas 16. Entonces, aquí está la pequeña diferencia. Antes decíamos que era de 0.20 y ahora decimos que es de 16. Suponiendo que en esos dos universos, la escuela A y la escuela B, la proporción de interés que corresponde al grosor del pliegue cutáneo subescapular de niños de 5 años igual o mayor a 8 es la misma. Entonces, no va a haber diferencia en cuanto a estos valores. La pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de que se encontrara por azar una diferencia igual o mayor de 0.04? Este es el problema. ¿Cuál es o cuál sería la probabilidad de que se encontrara al azar una diferencia igual o mayor de 0.04 o igual de menos 0.04? Esto es lo que yo busco y esto es lo que yo tengo. ¿Qué datos son los que tengo? Vamos a empezar y vamos a encontrar primero la diferencia. Y la diferencia que me están pidiendo es de más menos 0.04. Pero también necesito conocer el valor de P y el valor de Q. Sería para la población 1, para la población 2 y N para la población 1. Pero nos está diciendo que el tamaño de la muestra es igual en ambos. Entonces, es 208. Y las proporciones que tengo dice que es la misma en ambas escuelas. Entonces estamos manejando
el valor que tenemos. ¿Cuál era el valor que teníamos? Dijo que era de 15. ¿Se acuerdan que es 15 el valor? Entonces, como es del ejemplo anterior, tengo que jalar punto 15 y punto 85. Ahora, ¿qué diferencia hay del anterior? Bueno, que ahora, si yo resto 20 de punto 16, me va a dar 0.04. Pero la variante que hay es que puede ser positiva o puede ser negativa la diferencia. En algunos casos nosotros decimos que hay un valor en el cual nosotros le llamamos una diferencia simétrica o absoluta en este caso, donde la diferencia no tiene signo. Por eso le agregamos estas dos rectas paralelas al principio y al final. Eso indica que van a ser positivas y negativas. Entonces, me está indicando que van a ser dos situaciones distintas. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Mayor o igual. Ok. Mayor o igual está a la derecha. Pero también tengo que buscar menor o igual que esto. Y eso va a la izquierda. Entonces, aquí tengo menos de 0.4 y aquí tengo más de 0.04. Eso indica que me están pidiendo las dos colas. Al pedirme las dos colas, entonces lo que vamos a tener es que tengo que hacer dos operaciones distintas para poderlo encontrar. Pero como me está diciendo que cuál es la diferencia absoluta, al final voy a tener que sumar las dos probabilidades. Ya con el planteo establecido, entonces digo, vamos a resolverlo. Y empezamos a ubicarnos. La fórmula nos pide la diferencia. Aquí está toda la fórmula, pero ya sabemos que la diferencia era de 0.20 y 0.16 es 0.04. Nos pide una raíz cuadrada. Recuerden que esto va dentro del paréntesis. De lo que son la proporción 1. Aquí está P1, Q1, N1, P2, Q2 y N2. Pero como dice el investigador que son iguales para ambos, entonces pues se va a copiar. Vamos a colocarle un paréntesis a cada uno. ¿Por qué? Porque hay suma. Si fuera multiplicación, pues le damos de corrido, pero hay una suma. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En nuestra calculadora, entonces, tendría que ingresarse primero el 0.04 dividido, el 4 no lleva paréntesis porque ya se obtuvo la diferencia. 0.04 dividido, abrimos un paréntesis, raíz, abrimos otro paréntesis donde vamos a trabajar lo de la N1 y dice 0.15 por 0.85 dividido 208. Cierro el paréntesis, luego sigo el más, voy por aquí por donde dice más, me voy al segundo y digo 0.15 por 0.85 dividido 208. Pongo un paréntesis y pongo otro para que me agrupe toda la información que tengo y el resultado que tengo es del 1.14162425 y tenemos todos los decimales. Hay una observación que yo le voy a hacer acá y la observación está. El primer dato es de la población A y el segundo dato es de la población B. Entonces, en este caso, A y B son iguales. Por eso es que tiene los mismos datos. Pero no siempre van a aparecer los mismos datos. Puede ser que cambie la muestra, puede ser que cambie P, y si cambia P, pues va a cambiar Q. Una vez que encuentro el valor del 1.14, lo localizo y el 1.14 positivo está adelantito del 1, acá en esta posición, y en el negativo, pues está un poquitillo hacia la izquierda en esta posición. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, el 1.14 lo voy a buscar en la tabla. El 1.1 lo busco en la vertical
y luego busco el 4 en la vertical, en la horizontal, y nos da 0.3729. Entonces la probabilidad da 0. Aquí está 1.14, te me moviste 3729. Ahora, esto es de esta área y como en la tabla no hay ni negativos ni positivos y como es el mismo valor en ambas, entonces el mismo resultado es para este lado. Pero yo no quiero esta parte. Lo que yo quiero son los extremos. Y cuando hay extremos, ¿qué hacemos? Correcto, lo restamos de 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar acá entonces, que nos dice que nuestra probabilidad va a ser igual. Primero escribimos el 50, le vamos a restar lo que encontramos, 0.3729. Hago la resta y esto me va a dar el 0.1271. Ahora, el 12.71, el 0.1271 es este y también es este. Como lo mismo valen en ambos lados, ahora lo que necesito es fusionar estos dos valores. Y lo que hago es que o lo sumo o lo multiplico por 2. Queda igual. Entonces, como son dos colas, entonces le sumamos el 0.1271 y ahora sí, nuestra respuesta da 0.2542. ¿Cuál es la interpretación o la respuesta del mismo? Pues tengo que irme a la pregunta del problema y agregarle lo que es el resultado que acabo de... La respuesta que nos daba era del 0.2542, que es igual a decir el 25.42%. Me voy a mi problema y voy a buscar dónde está la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de que se encontrara por azar una diferencia igual o mayor a 0.04 o igual a menor 0.04? Entonces la respuesta tendría que ser, quitamos, ¿cuál sería? Quito el signo de pregunta y lo que nos queda es el resto. ¿Y cuál es el resto? La probabilidad de que se pueda encontrar una diferencia igual o mayor a 0.04 positivo y negativo es del 0.2542 o 25.42%. ¿De dónde sale la respuesta? La respuesta sale de la pregunta. Si nos preguntan qué hora es, pues tengo que responder de la hora, qué día es, tengo que responder del día. Igual si me preguntan cuál es la probabilidad de, en función de esto, damos la respuesta. Muy bien, dentro de las distribuciones de probabilidades aparecen dos especiales, una se llama Poisson. No es veneno, sino que es el apellido de la persona que encontró esta forma distinta de poder resolver este tipo de problemas. Vamos a verlas. Es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Ya van a ver. De la misma manera, leemos el problema y vamos a ir localizando las variables. Dice, el administrador de un hospital ha llegado a la conclusión de que las admisiones diarias de emergencias están distribuidas de acuerdo al proceso Poisson. Cuando dice proceso Poisson, me está diciendo, utilice esta fórmula. Así de sencillo. Si me dice que es un proceso Poisson, utilice esta fórmula. Los registros del hospital revelan que durante un periodo determinado, las admisiones de emergencias han sido en promedio 3. Ok, ese es el siguiente dato que tengo. El promedio se representa como lambda. Lambda es una letra griega y es el que vamos a representar acá como lambda. Si el administrador está en lo cierto al suponer una distribución Poisson, se puede encontrar la probabilidad de que me piden
1, en un día dado ocurren exactamente 2 admisiones. Aquí es donde aparece entonces nuestra variable X. Y X vale 2. Bueno, la fórmula, si ustedes la ven, es bien sencilla y se compone de los siguientes datos. Hay una E. Esta E es una constante. Esta lambda. Lambda es un promedio. Y X, bueno, X es la pregunta. La constante E equivale al 2.71828. Pero esta es, si ustedes no quieren ocupar el valor de 2.71828, entonces la localizamos acá en nuestra calculadora en el siguiente lugar. Está acá donde está el logaritmo de n. Hay una letra E. Aquí, si la logran ver, está en rojo. Por lo tanto, para activarla, primero tengo que darle alfa y después tengo que darle esta letra. Si usted se complica en el estar utilizando este número, pues utilice el 2.71828. Puede ocupar su calculadora, le da alfa, apacha esta tecla de logaritmo natural y le va a aparecer una E con una diagonal atravesada ahí y vale 2.718281828. Se puede trabajar con los 5 decimales que aparecen ahí, que es una constante. Si es una constante, no cambia. Bueno, entonces ya tengo cuáles son los resultados. El promedio dice el problema que son 3 y X dice que necesito 2. ¿Qué probabilidad tengo? Yo soy director del hospital y en promedio están llegando 3 emergencias en una noche. Quiero estar listo ante cualquier situación y quiero averiguar cuáles son mis probabilidades. Y le pregunto al de emergencia, ¿qué probabilidad tengo de que no hayan 3, no que hayan 2 únicamente emergencias en una noche cualquiera? Entonces vengo y utilizo la fórmula de lambda. Lambda se compone entonces de la siguiente manera. Bueno, lambda es un valor. La función que vamos a encontrar nos dice que primero tenemos nuestra constante, que es 2.71828, que va a ir con exponente al valor de lambda menos 3. Menos 3. Todo esto multiplicado el valor de lambda, y lambda es el promedio, lambda vale 3, que hay que elevarlo a la X, y X vale 2. Todo eso dividido 2 factorial. El 2 factorial también está aquí en su calculadora y aparece con una diagonal o un signo de admiración. Vamos a ver dónde está aquí. Aquí está. Este es un valor factorial, X factorial. ¿Pero qué significa factorial? Es bien sencillo. Por ejemplo, si yo escribo 5 factorial, significa 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial, 3 por 2 por 1. 10 factorial, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero si yo apacho solo esta tecla, pues automáticamente me va a dar resultado. Pero como el factorial es 2, entonces sería 2 por 1, 2. Y ya lo tengo resuelto acá en esta parte. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente, utilizando nuestra calculadora, resolver cuánto vale el inciso 1 si X vale 2. ¿Cuál sería entonces? Aplicamos nuestra calculadora. 2.71828 elevado negativo 3. Todo esto multiplicado por 3 al cuadrado, que nos da 9, dividido 2. Vamos a ver si no nos cambia el resultado. No, ahí estamos bien. Como es división y como es la multiplicación son constantes, no hay ningún problema. La respuesta nos da 22.4042.259. Esto nos dice entonces que la respuesta, ¿cuál sería? Pues simplemente decimos que en un día dado, exactamente las 2 admisiones de emergencias es del 0.2240 o 22.40%.
¿Qué probabilidad tengo de que hayan dos admisiones? El 22.40%. Y así es como utilizamos la fórmula de Poisson para poder encontrar esta probabilidad. Estamos valiéndonos un poco de las combinaciones de factorial y de otros resultados que tenemos acá. Ahora viene y vamos a resolver el siguiente inciso, el inciso 2. ¿Qué nos pide el inciso 2? Que en un día cualquiera no ocurra admisiones de emergencia. ¿Qué significa eso? Que X sea 0. Cambian los valores, únicamente va a cambiar X. No va a cambiar nada más. Entonces, resolvemos. Vamos a dejar este material ahí para que podamos hacer el cambio. Y digamos, el inciso 2, cuando X vale 0, empezamos y decimos, la constante es la misma, no cambia, por eso se llama constante, 271,828. Lambda es el mismo, no hay ningún cambio porque no estamos cambiando el problema, solamente va a cambiar X. ¿Dónde está X? X está aquí y aquí, solamente eso va a cambiar. Esto va elevado a la menos 3, multiplicado 3 a la 0, y aquí abajo iría 0 factorial. Entonces, encontramos cuál es la probabilidad, y la probabilidad nos da 3 elevado a la 0. Recordemos que cualquier número con exponente 0 es igual a 1. Y cualquier factorial de 0 es igual a la unidad. Entonces, únicamente nos queda el exponente o la constante e elevado a la menos 3. Y el resultado que nos da es del 0.04978,7 y varios valores. Esto lo aproximamos y decimos al 0.50. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, igual de la misma manera, en un día particular que no ocurra ninguna admisión de emergencia alguna, la probabilidad es del, esto lo pasamos a porcentajes y nos queda el 5%. Todo esto por 100 y nos queda del 5%. ¿Qué probabilidad hay entonces de que no ocurra ningún evento, tomando en cuenta que hay 3 en promedio? 5%. Es mínima la probabilidad de que no llegue ninguno. ¿Por qué? Porque el promedio es 3. ¿Qué pasaría si el promedio fuera 5, fuera 10? Bueno, eso es relativo a los resultados que ahí tenemos. Muy bien, ya para ir terminando esta fase de la distribución de las probabilidades, vamos a decir lo siguiente. Existe una probabilidad o una distribución de probabilidades que se llama binomial. Como su palabra lo dice, viene de binomio. Y binomios es dos letras, en este caso, que se van a unir con un signo más. Puede ser un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, un binomio a la 4, dependiendo de los valores que me estén dando. Pero se llama binomial. ¿Cómo sé que voy a trabajar binomial? Bueno, mi problema me lo va a decir, me lo va a explicar. ¿Por qué? Porque no va a decir ni Poisson, ni va a decir que es normal la distribución. Supóngase que en un área geográfica determinada, 40% de la población adulta ha sido vacunada contra la viruela. De esta población se saca una muestra de 10 adultos. Y viene la pregunta, ¿qué probabilidad hay de que 3 de ellos hayan recibido la vacuna? Se supone que el tamaño de la población es grande con relación al tamaño de la muestra y nos dice que vamos a trabajar la binomial. La binomial, como su nombre lo indica, es la teoría del binomio, pero se compone de dos partes. Primero, tiene la parte donde están las combinaciones y en el segundo, donde está la parte del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal la manejan bien ustedes, por lo tanto, es cuestión nada más de ubicar. No es difícil. ¿Por qué no es difícil?
porque simplemente es cuestión de localizar los datos y únicamente me va a dar en realidad 3 datos. ¿Qué datos me va a estar dando? Bueno, primero me va a dar mi proporción. Recordemos que mi proporción puede ser dada en porcentaje, en fracción, en decimal. Y en este caso me da en porcentaje, lo paso a decimal y me da 0.40. Si P vale 0.40, ¿cuánto vale Q? 1 menos 0.40, de eso va 0.60. Ya tengo los primeros datos. Pero me está diciendo que hay una muestra de 10. Entonces, N vale 10. Y ahora viene la pregunta y la pregunta es, de esos 10, si yo quiero sacar 3, ¿qué probabilidad tengo? Imagínense que está un salón lleno y digo yo, bueno, aquí el 40% está vacunado. Bueno, vénganse los 10 que están aquí adelante. Y la pregunta es, de estos 10, si yo escojo 3, o si yo escojo 3, ¿qué probabilidad tengo que esos 3 estén vacunados? Y ese es el idilio de este problema. Vamos a pasar estos datos para acá, donde nos dice que Q vale 0.60, N vale 3 y X vale, N vale 10 y X vale 3, que son los valores que necesitamos ahorita. La muestra es de 10 y me estoy preguntando si quiero obtener 3. Muy bien. La primera parte que tengo se transforma de la siguiente manera. En su calculadora, acá, abajo del AC en rojo, aquí, hay algo que se llama NCR. Eso se llama combinaciones. Y esto representa a esta parte de la fórmula. Esto va multiplicado el valor de P por el valor de Q. Pero P va a la X y Q va a X menos 1 o 1 menos X. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hago? Bueno, voy a despejar los datos y me dice N vale 10. Entonces digo 10 combinación 3, que es lo que me están pidiendo. Lo multiplico por P, P vale 0.40 y Q vale 0.60, pero P es 3. ¿Cuánto me falta de 3 para 10? Pues me faltan 7 y lo voy a multiplicar. Ahora sí, lo hago directo en mi calculadora para poder encontrar la probabilidad del binomio en este caso. Y del binomio que me están dando es P y Q. Entonces oprimimos 10. Como está en la carátula, no en la tecla, le decimos 10 shift 3. Todo esto multiplicado 0.40 elevado a la 3 por 0.60 elevado a la 7. Y la probabilidad que nos queda es del 0.214990, pero esto lo pasamos entonces a nuestra respuesta y nuestra respuesta dice que es del 0.2150 aproximadamente. Esto equivale al 21.50. Ahí está la tecla de las combinaciones. Entonces decimos N, Shift, y apachamos esta tecla, lo que es la división, y aparece la C. Luego R representa la X y es 3. 10 NCR 3 multiplicado 0.40 a la 3 por 0.60 a la 7. La condición es que estos dos, 3 más 7, tienen que sumar 10. Y esto, algunos se acuerdan, en el triángulo de Pascal lo van a encontrar. Al hacer la operación me da 0.2150. Eso es equivalente al 21,50%. ¿Cómo quedaría entonces nuestra respuesta? Y nuestra respuesta quedaría de la siguiente manera. La probabilidad de que hayan 3 personas vacunadas contra viruela entre 10 adultos escogidos al azar en una población grande que el 40% haya sido vacunado es del 0.2150 o del 21.50%. Y ese es el otro sistema que tenemos, que es trabajar por medio de una
binomial. Muy bien, llegamos al final de esta presentación y estuvimos viendo la distribución de probabilidades binomial, Poisson y la distribución normal, aunque la distribución normal es la que más veces se ocupa. Así que continuamos. Próximo día. Suscríbase.